Desde San Cristóbal, República Dominicana. Soy Milady Cecilia Durán con mi ponencia, la tercera copa de la ira de Dios, que está en Apocalipsis 16, 4. Estamos hablando de la copa de la ira de Dios, donde nos dice que el tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y llega a ser sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres y verdadero. Justo eres y verdadero, el que era, el que es y el santo, porque ha juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Al altar diciendo: Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. En Apocalipsis 16, 4 al 7 nos habla de los juicios de nuestro Dios, que es justo y verdadero. Aquí tenemos un comentario de crítica textual donde nos dice: vamos a estudiar hoy lo relativo a la tercera copa de la ira que está en Apocalipsis 16 del 4 al 7, como nos recuerdan las palabras: no es posterior, copa pequeña o cáliz, sino fiel la taza. Voy a leer los 4 versos tal como aparecen en la introducción Reina Valera, versión 1960, y después de leer la traducción, haremos los comentarios de crítica textual para poder juntarnos un poco más en lo que sea necesario, si lo es, al texto griego. Apocalipsis 16, 4 al 7. Dice: el tercero derrama su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que era, el santo, porque ha juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también le ha dado a beber sangre, pues Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hasta aquí nos llega la traducción de la versión de Reina Valera. Continuamos. En otra versión nos dices: hermano, en esta ocasión sí va a ser necesario considerar algunos ajustes al texto griego, porque a veces uno que otro escriba de los manuscritos tardíos acrecentan algunas palabras, y a veces el traductor hizo algo un poco más extenso de lo que realmente está en el texto griego. Entonces, por favor, vayan siguiendo con sus ojos la versión Reina Valera y vayan viendo los ajustes al texto griego que estamos haciendo de la misma manera que aconteció en la segunda copa, en donde dice: el segundo derramó su copa. La palabra ángel, la palabra del ángel no está en el texto griego. Esa es una palabra implícita, pero claro, el traductor la hizo explícita, pero dice:
El tercero derrama su taza sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y llega a ser sangre. Aquí en el verso 4, donde dice, y se convirtieron, aparece el plural en sangre. Hay una serie de manuscritos, los más antiguos, también los más numerosos, en que dice el verbo ekgenet en singular, y llegó a ser genético, sangre, pero algunos escriba al decir, bueno, aquí estamos hablando en plural, fuente de las aguas. ¿Cómo vamos a dejar esto en singular? Vamos a traducirlo en el plural. Entonces, en vez de decir ekgeneki, dijeron ekgenonto, o sea, lo pusieron en plural, pero realmente los manuscritos más antiguos y también muchos de los minúsculos dicen en singular y llegan a ser sangre. Claro que aquella gramatización, los escriban, la hicieron algo más gramática, pusieron en plural, el plural. Ya recuerdan que cuando comenzaron al principio a hablar del griego, su género de Apocalipsis, pues estas cosas se adelantaron. Luego dice el verso, y al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, el que eres y el que era el santo, porque ha juzgado estas cosas. Esta expresión, oh Señor, es una expresión literaria del traductor. Muy pocos manuscritos tardíos la tienen. La mayoría lo omite, no lo tienen. Fue un acricismo para embellecer algunos manuscritos, pocos y tardíos. Acrecientan donde dice el que era, algunos lo acrecientan con la frase y que has de venir, porque así lo decía en el capítulo 1 y también en el 4. Entonces por eso algunos escribas le añadieron eso, pero aquí, gracias a Dios, que dejaron esa parte como está en los manuscritos más antiguos. El verso 6, por lo tanto, nos dice, derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También le ha sido dado a beber sangre, pues lo merecen, no tienen ninguna diferencia. El verso 7 tiene una gran diferencia, la mayor de toda la diferencia. En el verso 7, aquí dice también, a otro desde el altar decía. Ese es un arreglo literario. Lo que dice el texto griego es, al altar diciendo, esa es la frase exacta en el texto griego, al altar diciendo, sí. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Eso en cuanto al primer comentario de crítica textual, desarrollo gradual de los judíos. Ahora pasemos al comentario exegético. Y el tercero derramó su copa o su taza sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y llegó a ser sangre. Aquí nos damos cuenta otra vez de cómo la tercera trompeta se desarrolla en la tercera copa. Vamos al capítulo 8 de Apocalipsis,
donde aparece la tercera trompeta y nos vamos a dar cuenta de que es también juicio al hombre en las aguas, que el hombre bebe solamente, que en la tercera trompeta el juicio sobre el hombre en las aguas abarca la tercera parte de las aguas y no se convierten en sangre, sino que se hacen amargas por causa de Asinto, aquel astro que cae. Entonces mirámoslo para compararlo y darnos cuenta de cómo la trompeta es un tercio de lo que es la copa, o sea, que las trompetas convocan el juicio y Dios no hace juicio de golpe, sino que Él va apretando la tuerca a lo poco. Primero hace un juicio más pequeño y si la persona no se arrepiente, tiene que hacer un juicio más fuerte. Y a ustedes lo ven como aparece en Deuteronomio. En Deuteronomio ustedes recuerdan las bendiciones y las maldiciones, como el Señor le está hablando a su pueblo y le dice que si ellos no tienen en cuenta sus estatutos y no le obedecen, le va a venir una cosa, pero que si aún así no obedecen, le va a venir otra cosa peor, y así aún inclusive llegarán a comerse sus propios hijos. Así sucedió ya cuando Tito, el general romano, tomó a Jerusalén en el año 70 antes de Cristo. En el sitio de la ciudad llega a haber tanta hambre que las mujeres se comieron a sus hijos. Y el propio Flavio Josefo, historiador contemporáneo que vivía la situación y fue testigo ocular, que llegó a decir eso, que él escuchó a una mujer diciéndole a otra: hoy no comemos mi hijo y mañana no comemos el tuyo. Cosa horrible, comparando la trompeta con las copas. Miren que a veces Dios habla en gracia, habla en amor, pero la gente no entiende. Entonces tienen que hablar más fuerte, No entienden, más fuerte, no entienden. Ojalá algunos entiendan, ¿verdad? Por lo menos si la mayoría no entiende, que unos pocos entienden el método del flagelo de Dios, porque este es un azote, una plaga, un flagelo. Miren lo que dice Apocalipsis 8:10 al 11. 8:10 al 11. En cuanto a la tercera trompeta, estos versos corresponden a la tercera trompeta y los vamos a comparar con la tercera copa. El tercer ángel toca la trompeta y cae del cielo un gran astro ardiendo como una antorcha y cae sobre el tercio de los ríos y sobre la fuente de las aguas, y el nombre de la estrella es Asinto, traducido ajenjo. El tercio de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Entonces aquí es la tercera parte de las aguas, ya no la del mar. La segunda copa se refiere también a la segunda trompeta, se refiere a las aguas del mar convertidas en sangre. Y la vez pasada estuvimos leyendo la plaga de las primeras plagas que Dios trajo a Egipto por medio de Moisés, que era convertir las aguas en sangre. Sin embargo, la vez pasada recordamos eso en relación al mar, pero eso tiene mucho más relación con los ríos, porque realmente lo que se convirtió en sangre en aquella plaga
en Egipto fue el río Nilo, y la fuente, inclusive las aguas que tenían en vaso de piedra, en vaso de madera, esas fueron las que se convirtieron en sangre. Si usted revisa Éxodo 7, se va a dar cuenta de que fueron las aguas del río Nilo, o sea, que eso se corresponde más con la tercera copa. Todos los ríos convertidos en sangre. Entonces dice, así comparándola ahora con la tercera, el tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y llegó a ser sangre, o se convirtieron en sangre, como traduce Reina Valera. Aquí nosotros estamos viendo no una tercera parte, sino todo. Ahora es una cosa gravísima, porque allí en la tercera trompeta dijo, la tercera parte de los ríos, bueno, no podemos beber de aquí porque las aguas están amargas. Habría que conseguir el agua carísima de cualquier otra parte, pero ese negocio se le va a acabar cuando se apriete un poco más la tuerca. Ahora en la tercera copa es las aguas en general. Ya no es la tercera parte, sino todas las aguas. El ángel de las aguas, y oí al ángel del agua, de las aguas, que decía, justo eres y el que era el santo, porque ha juzgado estas cosas en este caso. Este ángel de las aguas no es un ángel caído, porque está reconociendo al Señor y la justicia del Señor, aunque a veces Dios permite la intervención de ángeles caídos. Por ejemplo, ustedes recuerdan en la sexta trompeta que dice que en el Eufrates hay 4 ángeles atados que van a ser desatados para destruir a la tercera parte de los hombres. Esos ángeles son ángeles caídos. Este ángel de las aguas es un ángel fiel, y es interesante que exista un ángel de las aguas, o sea que en la administración de Dios, en la economía divina, Dios le encarga a un ángel cuidar de las aguas, administrar el asunto de las aguas. Hay otro pasaje donde se habla del ángel del fuego. En otro pasaje habla de los ángeles de los vientos. Entonces se ve que Dios delega a algunos de sus ángeles para cuidar algunos de los elementos de la naturaleza. Vamos a ver, por ejemplo, en Apocalipsis 14:18, donde dice, y salí del altar, otro ángel tenía poder sobre el fuego. Otro ángel tenía poder sobre el fuego. O sea que la naturaleza no está entregada al caos ni a sus propias fuerzas intrínsecas, sino que existe un control sobrenatural sobre la creación. Los 4 vientos de los cielos, Dios sustenta la creación y Dios controla la creación. Y aquí aparece un ángel que tiene poder sobre el fuego, así como aparece aquí un ángel que tiene poder sobre las aguas, sobre los vientos. Este es en el capítulo 7, miren conmigo, Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún
árbol. Son ángeles ejerciendo dominio sobre los vientos, deteniendo los vientos. Pero como en la Biblia se habla de los 4 vientos, entonces hay 4 ángeles, o sea que cada ángel controla a uno de los 4 vientos. Recuerda que una vez lo leímos en Zacarías. Vamos a recordarlo de nuevo. Allí aparecen estos misteriosos ángeles. Zacarías 6:1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, y en el tercer carro caballo blanco, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Mire cómo Dios le muestra lo espiritual a Zacarías. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Aquí vemos que detrás de los vientos hay un control angelical. Ellos se presentan delante del Señor y ellos dan cuenta delante del Señor de lo que le fue encargado a ellos. Los vientos, sigue diciendo así: el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salían tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: id, recorrer la tierra. Le está hablado como a persona, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, lo que salieron hacia la tierra del norte, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. La Escritura nos muestra pues ángeles teniendo directa relación con los vientos, ángeles teniendo relación con el fuego. Mejor un ángel que tiene poder sobre el fuego, y que en esta tercera copa aparece un ángel que tiene poder sobre las aguas. Quiere decir que los espíritus angélicos, lo que son de Dios, tienen esos poderes de aparte de Dios, y según Dios le encomienda a ellos. Pero a veces los ángeles rebeldes y el mismo Satanás afectan también estas cosas. Veamos un ejemplo en Job. Cuando Dios le da permiso a Satanás y a sus ángeles, vamos al libro de Job y veamos un asunto interesante allí, que una vez los analizamos en un campamento cuando estudiamos el asunto de edificación y guerra. Vamos a volver a verlo aquí, Job capítulo 1. Ustedes saben que Satanás vino a presentarse como los demás ángeles se presentan, y los hijos de Dios, que son los ángeles, se presentaron delante de Dios, y cada uno daba cuenta. Y Dios le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? No es que Dios no sepa de dónde viene Satanás, sino que cuando Dios le pregunta es para exponerle a él su propia condición. Y le dijo que de rodear la tierra y andar por ella. Ya empezaron a hablar de Job. Y entonces Satanás quería acusar a Job, porque es un acusador que de día y de noche está acusando a los hombres y a los santos de Dios, delante de Dios. Entonces Dios le dio permiso a Satanás para actuar sobre Job. Satanás puede hacer eso porque Dios le da permiso. Si Dios
no le da permiso, no puede hacer nada. El control lo tienen aquellos ángeles obedientes, a quienes Dios le encarga esos elementos de la naturaleza. Pero como le dio permiso a actuar, quiere decir que aquellos ángeles que tienen el control sobre el fuego, sobre el viento, sobre el agua, se hacen de lado porque Dios le da permiso. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no ponga tu mano sobre él. Y entonces le dio permiso a él, al ángel encargado del fuego. Se fue a un lado y miren lo que dice Job 1:16. Antes estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cae del cielo, que quema las ovejas y los pastores y lo consume. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fuego de Dios descendía a aquel siervo de Job, caía del cielo, y del cielo ahora uno puede ver rayos que producen incendio y cosas, y uno pensaría que son solamente cosas naturales, pero fíjense en cómo detrás de fenómenos naturales se puede esconder el propio Satanás. Es curioso que cuando el Señor Jesús estaba durmiendo en la barca, se armó una tempestad. La Biblia no lo dice, pero yo me sospecho que Satanás, aprovechando que el Señor estaba durmiendo, quería ahogarlo a él y a los apóstoles. Entonces despertaron al Señor, y el Señor se despertó y reprendió los vientos y las aguas, y se calmaron los vientos y se calmó el mar. Probablemente detrás de esa tormenta estaba interesado un personaje en la destrucción del Señor y los apóstoles, sino del Señor, por lo menos de los apóstoles. Ahora pasemos a unos versos más adelante, desde el 18, y miremos el informe del otro siervo de Job. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tu hijo y tus hijos estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cae sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Significa que este viento fue un viento producido por Satanás. Eso nos dice que a veces Satanás está en los elementos del clima, de la meteorología. Puede actuar a veces sobre las aguas, sobre el fuego, sobre los vientos, sobre la tierra. Pero Dios tiene un ángel encargado del fuego, un ángel encargado de las aguas, 4 ángeles encargados de los 4 vientos. Esos son lo que la Biblia revela claramente. Los ángeles en el libro de los jubileos. Ahora los judíos, en base a algunos versos de la Biblia, tenían una tradición todavía más amplia en el libro de los jubileos, que es un libro muy famoso entre los judíos del período intertestamentario. En el capítulo 2 habla de los ángeles de la nieve, de los ángeles del granizo, habla del nombre de los ángeles del viento, norte, del otro viento, etcétera. Vean cómo esa idea que aparece en la Biblia bosquejada fue desarrollada en el judaísmo, especialmente en este libro de los jubileos. Hay una mención que hace Chaplin, un comentarista de la Biblia, diciendo que los judíos le daban el nombre de Nicolás a este ángel
de las aguas, y él cita a Yalkut Simeoni y cita la misma, el tratado Chequelin de la misión, donde aparece que el ángel de las aguas le llamaban Niconías o Niconás. Yo no tengo aún acceso al Yalkut Simeoni, pero sí tengo acceso a la misión, y fui revisto la misión para ver si realmente lo que decía Chaplin era real, pero como encontré desde mi punto de vista con una mala interpretación de Chaplin cuando lee en la misma se refería Niconá en este capítulo de la misión, el tratado Chequelin, o sea, ciclo, no habla de ángeles sino de sacerdote. Dice el sacerdote tal era cargado de tal cosa, el sacerdote cual era encargado de otra cosa. En estos los momentos para que los hermanos al leer este pasaje o al ángel de las aguas le llame la atención lo que hay detrás de esto, o sea, que los elementos son encargados a ciertos ángeles, por lo menos lo que aparecen en la Biblia y lo que dicen Jubileo, y como una amplia explicación más extendida, ya no me atrevo a hacer esa explicación canónicamente, pero por lo menos lo que la Biblia dice hasta ahora, tengo que aceptar supuestos espíritus elementales. En Colosenses, me permiten los hermanos, hay allí un versículo que es muy curioso, porque la traducción de ese versículo ha sido motivo de controversia en el capítulo 2. Habla de los rudimentos del mundo. Recuerda eso. Lo mide en dos partes, en el verso 8 y en el verso 20. En el verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía hueca y sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, la palabra que Reina Valera tradujo